Más importante justo antes de la votación del domingo. Vamos a ir a la información con Andrea Pino, que vamos a hacer una especie de resumen, análisis de este último cara a cara entre Jara y Kast. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal, Andrea? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Miren, ya hay reacciones, muchas reacciones, mucho análisis también de este último cara a cara entre los candidatos, último debate, 2 horas 40 minutos. Y si bien en los comandos, incluso los candidatos quedaron satisfechos con el desempeño, se quedó ya una sensación en la opinión pública, una suerte de sabor amargo por el tono áspero, a veces hostil, que hubo entre los candidatos. Se interrumpieron mucho, ustedes ya lo estaban comentando, se atropellaron en un rato, en un momento fue un diálogo, lo decíamos más temprano, una suerte de diálogo de sordos, porque no se entendía, fue difícil, incluso para quienes estaban muy atentos siguiendo el debate, fue difícil seguir las ideas de cada uno porque en varias ocasiones se atropellaron, se interrumpieron. Eso hizo que en al menos 2 ocasiones los moderadores, los periodistas, le dijeran: uno, recuerden que esto está siendo transmitido, de hecho lo dijo Iván Valenzuela, los está viendo gente joven para quienes ustedes son un ejemplo, así que sigan la conversación, respeten los tiempos. Lo tuvo que hacer también Macarena Pizarro cuando les dijo, o sea, déjenme moderar el bloque, porque realmente se estaban atropellando, y eso quedó como una suerte de sinsabor o sabor amargo en la opinión pública, porque fue a ratos un debate agotador, fue difícil de seguir, había un ánimo, un enfrentamiento, un tono hostil, y eso hizo que muchas personas incluso perdieran la atención. Esto cambió en la segunda parte del debate, se cambió el tono, ya no fue tan beligerante, pero fue un tema y ha sido un tema durante la jornada del análisis del tono de los candidatos y este enfrentamiento, intercambio o si quieren interrupciones que afectaron el desarrollo del debate también y de las ideas, de la conversación en definitiva. Mantuvieron las estrategias, de hecho han destacado los analistas que José Antonio Kast mejora en su desempeño si se compara con el debate Archi, y Jara mantiene su estrategia confrontacional de sacarlo al pizarrón por varios temas, y uno de esos temas fueron las 40 horas, porque quedó en la duda en el debate Archi de cuál era la posición del candidato respecto de este tema. Anoche, Janet Jara le dijo, en tu programa dice que tú vas a hacer modificaciones, entonces sé claro, lo emplazó a que explicara qué iba a pasar en un eventual gobierno suyo con las 40 horas. Y lo cierto es que no está en el programa el asunto de las 40 horas, pero sí es parte de los temas programáticos, porque hay un documento, hubo una reunión y hay un documento del mes de marzo, este documento sobre las pymes, y una de las medidas en ese documento habla de suspender la aplicación de las 40 horas para las pymes, pero de nuevo, han insistido desde el comando, lo dijo el candidato también, eso no está en el programa. Bueno, vamos a ver parte de este intercambio que también resultó en esta dificultad para poder plantear algunas ideas. Revisemos. Yo estoy diciendo, hagan algo, Janet, hagan algo. ¿Y qué tiene que ver con la pregunta que se está haciendo? ¿Y por qué me lo dices a mí si yo no estoy en el gobierno? Yo me hice responsable de todo lo que tuve que hacer cuando fui ministra. Yo saqué adelante las 40 horas, el salario mínimo, la reforma a las pensiones, Janet, y recuperé muchos puestos de trabajo. Le contesto a usted, no vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades, y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa, no va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen. Entonces, las 40 horas siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido, no vamos a terminar con la PGU, no vamos a terminar con las 40 horas, no vamos a terminar con la indemnización, no se va a acabar el mundo, va a mejorar. Bueno, este fue uno de los intercambios bien importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí Janet Jara hace algo que no había hecho hasta el minuto, y es reconocer a través de varios informes que hemos conocido, a través, por ejemplo, del IPOM del Banco Central, que al parecer las 40 horas sí habían tenido un impacto en términos de costos laborales, que era algo que el gobierno había negado tajantemente, y ahí se separa un poco de la línea del gobierno. Sí, efectivamente. Bueno, eso sumado a temas de salario mínimo, temas de reforma previsional y otras cosas más. Ahora, solo un detalle de lo que decía la Andrea. Efectivamente vimos un José Antonio Kast mucho más disponible a intercambiar y responder preguntas que la última vez. Yo te escuché, Mónica, tú hiciste un buen alegato de eso en la radio también. ¿Me escuchaste en la mañana? Sí, te escuché. Y comparto. Si en los debates hay que debatir, hay que responder las preguntas, y esta vez así se dio.
y eso es bastante bueno. Ahora, entiendo que el tema indulto, Andrea, también generó una suerte de diferencia y se trataron de acorralar en ese tema. Sí, fue otro enredo para José Antonio Kast, ustedes lo recuerdan, por las declaraciones del diputado Mesa la semana pasada, que a propósito de la conmutación de penas, él dijo sin excepciones. Conmutación de penas sin excepciones, y eso incluía, y se lo preguntaron directamente al diputado Mesa en esa oportunidad, incluía, por ejemplo, a abusadores de menores de edad. Y eso hizo que se enredara toda la última semana para José Antonio Kast. Fue uno de los temas por los que tuvo que responder ayer. Descartó que estuviera en su programa el tema de la conmutación de penas, descartó asimismo cualquier tipo de indulto a abusadores de menores de edad. Sin embargo, hizo un paréntesis o dijo más bien que sí había un componente humanitario, dijo, para su sector. Vamos a revisar parte de ese intercambio también entre ambos candidatos. Sí, la mantengo. Creo que es importante dar señales claras en contra de la delincuencia. Y por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. Creo que la gente tiene que cumplir con sus penas. Y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave. Y quiero agregarle algo más. No voy a tener ninguna duda en aplicar toda la mano dura para que las penas se cumplan, pero de verdad. Porque lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que ha cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo Krasnov, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país. Candidato, y eso no lo voy a avalar, ni lo voy a aceptar. Me parece impresentable. Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos. En esas pensiones de gracia masivas que dieron para los héroes del estallido, habían gente que tenía material pornográfico, había gente que había cometido delitos. Liberaron a uno que lo pillaron de nuevo cometiendo delitos. Liberaron a un terrorista. Sí, ¿quiénes son los únicos que han protegido a abusadores? Ellos. Ahí está el señor Monsalve, hoy día procesado, ¿no es cierto?, por abusador. Entonces, que ellos saquen una frase de aquí y de allá y dicen, tú vas a liberar esto, no está en el programa. No lo vamos a hacer y no se preocupe, Janet Jara. Todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí, tenemos algo un poquito más humanitario, que parece que usted nunca escuchó al juez Garzón. Él dice, nadie merece morir en la cárcel. Bueno, ahí hace esa distinción, dejando quizás abierta la posibilidad de nuevo, separar o distinguir los casos de personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Dice, descarta conmutación de penas para violadores, para personas que cometieron los delitos más graves, para posibles casos de abuso de menores, pero dice que en el fondo tiene un componente también de humanidad que reconoce su sector. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, migración, otro de los asuntos por los que los candidatos se han encontrado permanentemente. De hecho, Janet Jara nuevamente saca el pizarrón a José Antonio Kast, le dice, primero dijiste expulsión, luego dijiste que los vas a invitar, ahora hay una tercera derivada, dice, porque ayer esto se centró en la posibilidad de que los migrantes en situación irregular reciban o no beneficios. Vamos a revisar también ese momento. ¿Hay una tercera deriva en tu discurso ahora entonces? ¿Cuál? Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios. Todas las anteriores juntas. Ah, ahora son todas juntas. Todas juntas. No es a veces. Es que depende del momento, porque hoy día no puedo Depende expulsar a nadie. de nuevo, hoy día yo no soy presidente. Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario. Cuando hay gente que se quiere ir. El presidente Boric, habla con él. Ahora ten un poco de respeto, está hablando conmigo. Bueno, y tranquilízate un poquito. Perdona, Janet, te pido las disculpas al caso. ¿Podrías decirle a tu amigo Gabriel Boric que abra un comité, un corredor humanitario para ¿Sabes cuál es el problema? Perú, que Ecuador, este tema es demasiado... Sí, no te preocupes, porque cuando yo sea presidenta lo voy a abrir. Ya, otro tema en donde hubo un intercambio, interrupciones, etcétera, tuvo que ver con Venezuela. Y aunque hubo coincidencias, de hecho ayer Janet Jara fijó una postura muy distante a la del Partido Comunista. Dice que Venezuela es una dictadura, que Nicolás Maduro tiene que dejar el poder, pero luego también le preguntan por María Corina Machado y algunos reconocen que fue un revés esa declaración de Janet Jara por María Corina Machado, porque habla de intentonas golpistas y si bien trata de no profundizar, queda esa declaración que algunos dicen desde su comando incluso, ojalá no se hubiese metido ahí, yo no me hubiese metido ahí. Bueno, en fin, hubo también interrupciones por el tema de Venezuela, vamos a revisar lo que pasó.
es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder. ¿De qué manera? No me cabe ninguna duda que el último proceso electoral fue un fraude y que Venezuela se ha ido convirtiendo en un país que alberga una dictadura. Creo que la amnistía es la injusticia y no creo que eso, en mi lenguaje por lo menos, no está presente. Vivo tiene que dejarlo para que pague sus culpas, sus crímenes, sus delitos y que lo pague con cárcel, no como el dictador Honecker, que lo recibieron en Chile, le hicieron fiesta, lo llevaron a las ceremonias del Partido Comunista. La política es muy difícil y uno a veces se equivoca. Tú te equivocaste el debate pasado, salvo que quieran meternos en un conflicto internacional con Venezuela. En ninguno. Porque te quiero decir algo, si tú nos metes en un conflicto internacional con Venezuela... No, lo voy a meter en conflicto ustedes porque ahora sí van a encontrar los 9 millones que le entregaron a tu senador Denis Núñez. Ya, yo los quiero convocar a los dos. Y esto termina cuando Yanet Jara dice, claro, porque si entramos en un nuevo conflicto de carácter, por ejemplo, bélico en Venezuela, eso podría traer una nueva ola migratoria a nuestro país. Y por eso habla de esta crisis y pide una solución en términos de derecho internacional. Vamos a revisar ahora esta declaración polémica, porque hoy día han sido consultados figuras del comando de Yanet Jara sobre lo que dice la candidata sobre María Corina Machado, todo esto a propósito de la entrega del Nobel de la Paz. Vamos a revisar qué fue lo que dijo Yanet Jara sobre María Corina Machado. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Entonces, no es una posición en la que yo podría sentirme autorizada para efectivamente poder dar una respuesta de fondo. Janet, dijiste ahora, que María Corina Machado tuvo una intentona golpista. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Te estoy explicando. Sí, te estoy explicando las dos cosas. Lo que dicen los medios de comunicación. Se le acabó el tiempo, Yanet Jara. Y que otros dicen que ha intentado llegar por elecciones al poder y todo lo demás. Lo de la intentona golpista es lo que quedó marcando, porque efectivamente cuando uno revisa la biografía de María Corina Machado, la verdad es que no conoce o no se ha conocido de una participación directa en ningún intento de golpe, que es algo bastante claro. Sí participó en una estrategia que se llamó La Salida, el año 2014, que fue a través de manifestaciones masivas en las calles, presionar para la salida en ese minuto del régimen de Maduro, pero a través de manifestaciones. Que Maduro dijo que era un intento de golpe. Exactamente. Pero no que necesariamente lo fuera. Exactamente, que el régimen calificó como un intento de golpe, pero que no necesariamente lo fue. Y ahí es donde muchos voceros de Jara salieron a decir que, bueno, que ojalá no lo hubiese dicho, porque en realidad es complicada. Nadie la presionó para decir algo así. Jara es sólida en los debates, pero aquí claramente un error no forzado. Así lo han reconocido ellos, ¿eh? Porque en el fondo después como que lo explica de que finalmente hay información, pero sí, complejo momento pensando en el día en el que estamos también, que estábamos esperando que llegara Oslo ayer en la noche. Imagínate. Ese día, y además que acababa de decir Yanet Jara algo que yo creo que es súper difícil para ella como militante comunista, y es que Maduro había realizado un fraude y que esas elecciones no eran válidas. O sea, esas definiciones muy duras y muy potentes respecto de la figura de Maduro ya eran un avance sustantivo respecto de lo que habíamos escuchado por parte de ella en esta materia. Bueno, sí, ¿qué Andrea? Sí, la enredó. Y solo para terminar y para cerrar todo esto, porque es difícil sintetizar un debate tan extenso, bueno, hubo una sorpresa, seguramente más adelante habrá tiempo para abordarlo, pero tiene que ver con este proyecto de hidrógeno verde que afecta directamente al Observatorio Paranal. Y digo sorpresa porque ahí hubo posiciones que en realidad esperábamos un poco que fueran al revés, porque ahí Yanet Jara dice, ella avanza en el proyecto de hidrógeno verde, y José Antonio Kast dijo no, protección de los cielos y los observatorios. Así que eso llamó un poco la atención. Y para cerrar las actividades de los candidatos, Yanet Jara está en la región de O'Higgins, pero esta tarde tiene cierre en Santiago, cierre de campaña en Puente Alto, y a esta hora José Antonio Kast se reúne con deportistas de alto rendimiento, le entregan propuestas, y su cierre mañana ya definitivamente en Temuco, no tiene cierre planificado en Santiago. Bien, Andrea Pino con toda la información de este debate y lo que viene. Yo creo que justamente lo que decías al final sobre este conflicto ambiental energético fue un gran momento del debate, porque Iván logró preguntar algo distinto, potente, y vimos versiones de los candidatos que yo al menos no me esperaba. Justamente, como decíamos, al revés de lo que se podría haber dicho. Esperar, ¿o no? Sí, pues, impresionante. Claro, sí. Pero bueno, así es la vida. Gracias, Andrea, que estés muy bien.